Muy bien, vamos a compartir la palabra en esta noche maravillosa. Están bendecidos. Vea, cuando uno viene a la iglesia uno tiene que tener una buena actitud. Si usted tiene una buena actitud en su corazón, no está viendo el reloj, no está fijándose a ver quién se movió, quién no se movió, y usted le pone atención a la palabra, usted va a salir bendecido y usted va a sentir que Dios le habló. Le voy a decir por qué, porque todos necesitamos que Dios nos hable siempre. Y la forma como Dios nos habla directamente al corazón es por medio de la palabra. Porque el Espíritu Santo utiliza la palabra para hablarte en momentos específicos en tu vida y cosas que tal vez nadie te las va a decir o nadie te lo va a expresar, lo hace el Espíritu Santo mediante cuando estamos hablando la palabra del Señor. Así que esté atento a la palabra, ame la palabra, porque si usted ama la palabra, a usted le va a ir bien. Si usted ama la palabra y es bíblico, usted va a prosperar y a usted le va a ir bien en todo lo que usted emprenda. Cuando nosotros tenemos menosprecio a la verdad revelada de Dios, al punto de querer nosotros adaptar la Biblia a la vida nuestra y no adaptar nuestra vida a la palabra, las cosas no funcionan bien, aunque estemos oyendo palabra todos los días. Pues una cosa es oírla y otra cosa es guardarla en el corazón. Hay que aprender a guardarla en el corazón. Esta enseñanza que les voy a dar en esta noche se llama, así le puse, apartarnos de Dios, la espantosa tragedia. Es una tragedia tener pensamientos que lo lleven a uno a querer apartar su corazón del Señor. Vea, hermanos, uno tiene siempre que tomar decisiones en la vida. A veces usted toma decisiones que son un poco difíciles. Usted dice, mira, por diferentes situaciones tengo que renunciar del trabajo y tengo que buscar otro trabajo. Y esa es una decisión a veces un tanto difícil porque puede desestabilizarte de alguna manera. Pero ninguna decisión que uno tome es tan terrible como la decisión de apartarse de Dios. Esa es la decisión más espantosa que puede haber, apartarse de Dios. Vean que ni siquiera estoy diciendo apartarse de la iglesia, digo apartarse de Dios. Porque hay gente que puede venir a la iglesia y estar apartado de Dios. Este apartarse es un asunto que tiene que ver con el corazón, que tiene que ver con nuestra disposición, con nuestra actitud. Uno puede estar de cuerpo presente en una iglesia y su corazón ha decidido apartarse del Señor. Y al final se ponen un montón de excusas, pero ninguna excusa es valedera porque, vea hermano, a veces no nos damos cuenta, pero cuando el corazón se aparta de Dios empezamos en una decadencia terrible en nuestra vida. En una decadencia en todo. Y es cuando Dios utiliza cosas, utiliza formas, utiliza maneras, utiliza tratos directamente de Él para con cada uno de nosotros, con el único fin y objetivo de que nosotros nos volvamos al Señor. Es una tragedia. Apartarse del Señor es una tragedia. Es más, es una tragedia hasta caer en tibieza espiritual, que es lo peor. Y el Señor Jesús así lo describe en la palabra como lo peor, la tibieza espiritual. Y esta enseñanza la doy porque esta enseñanza es parte de todo lo que está escrito que tiene que suceder lamentablemente en los últimos tiempos con el descuido que tiene mucho cristiano de su vida espiritual. Que muchos han hecho de la iglesia simplemente un lugar para ir de vez en cuando, para congregarnos de vez en cuando. Se ha convertido en una costumbre religiosa, no en una vivencia diaria en nuestra relación con Dios. Y lo que la Biblia describe es totalmente diferente a lo que nosotros a veces pensamos, que es nuestra relación con Dios, porque a veces pensamos, fui a la iglesia, ya cumplí. Fui a la iglesia, soy cristiano porque fui una vez a la semana a la iglesia. Pero el resto de la semana pasamos desconectados totalmente con el Señor. Y esa no es la vida cristiana. La vida cristiana es de sometimiento diario, la vida cristiana es una decisión de obedecer en nuestro corazón. No somos perfectos, nos equivocamos y cometemos errores como seres humanos, pero debe de haber una actitud en el corazón que me lleve a mí siempre a querer obedecer lo que Dios ha dicho en la palabra. Y esto Dios toma lectura de esto de una manera maravillosa en nuestra vida, porque Dios conoce si verdaderamente hay una decisión en cada uno de nosotros de caminar en obediencia al Señor. Que en todos los términos, obediencia siempre va a estar relacionado con bendición.
En otras palabras, ¿quieres bendición para tu vida? Obedece. No hay bendición sin obediencia. La bendición atrae la obediencia a nuestra vida y viceversa. La bendición atrae la obediencia y la obediencia atrae la bendición. Funciona como en las dos direcciones. Lo contrario, desobediencia es lo contrario, es decadencia espiritual. Y es una decisión en el corazón. Pero vieran que me encontré aquí unos pasajes tan impresionantes que déjeme decirle, yo he leído la Biblia muchas veces, pero a veces uno se encuentra estos pasajes y uno dice, mira, ¿en qué momento yo le había pasado por encima estos pasajes y no los había analizado tal cual están escritos aquí en la palabra? Le voy a enseñar un poquito el contexto en el que fue escrito esto. Vamos a Oseas, capítulo 5, versículo 11 en adelante. Oseas, capítulo 5. Yo no sé si tal vez me ponen desde el 1, para ubicarnos bien en la lectura. Desde el 1, ok, vamos al 5.1 de Oseas. Oseas capítulo 5, versículo 1. Usted sabe que en este tiempo en que voy a leer esto, Israel estaba dividido en el reino del norte y reino del sur. Por eso cuando nosotros oímos que le habla a Efraín, le está hablando al reino del norte. Le está hablando a Judá, le está hablando al reino del sur. Israel fue dividido en estos dos reinos y en este pasaje de Oseas hay una decadencia terrible y entonces Dios confronta a los dos reinos, al reino del norte y al reino del sur, pero los confronta de una manera, hermano, que nosotros verdaderamente pongámosle atención y aprendamos lo que dice aquí. Dice el versículo 1 de Oseas 5.1 para ubicarnos bien en el contexto de la lectura. Dice, sacerdotes, oíd esto y estad atentos, casa de Israel y casa del rey, escuchad, porque para vosotros es el juicio, pues habéis sido lazo en Mizpa y red tendida sobre Tabor. Y haciendo víctimas han bajado hasta lo profundo, por tanto yo castigaré a todos ellos. Yo conozco a Efraín e Israel no me es desconocido, porque ahora, oh Efraín, te has prostituido y se ha contaminado Israel. No piensen en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. La soberbia de Israel le desmentirá en su cara, Israel y Efraín tropezarán en su pecado y Judá tropezará también con ellos. Con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová y no le hallarán, se apartó de ellos. Contra Jehová prevaricaron porque han engendrado hijos extraños. Ahora en un solo mes serán consumidos ellos y sus heredades. Tocad bocina en Gabaa, trompeta en Ramá, sonad alarma en Bet-Aven, tiembla, oh Benjamín. Efraín será asolado en el día del castigo. En las tribus de Israel hice conocer la verdad. Los príncipes de Judá fueron como los que traspasan los linderos. Derramaré sobre ellos como agua mi ira. Ahora observen muy bien del 11 al 14, qué impresionante lo que dice acá. Ponga bastante atención. Dice, Efraín es vejado, o sea, el reino del norte, quebrantado en juicio porque quiso andar en pos de vanidades. Se está refiriendo aquí directamente en el versículo 11 a Efraín. Efraín es vejado, quebrantado en juicio, porque quiso andar en pos de vanidades. Ahora miren el 12. Yo pues, oiga lo que le dice Dios a Israel. Recuerden que aquí Efraín representa el reino del norte, que es Israel dividido en dos reinos. Dice, yo pues seré como polilla a Efraín y como carcoma a la casa de Judá. Le está hablando ahora a los dos reinos. Dice que a uno le será como polilla y a otro le será como carcoma. Dice, y verá Efraín su enfermedad y Judá su llaga. Irá entonces Efraín a Asiria y enviará al rey Jareb, mas él no os podrá sanar, ni os curará la llaga. Porque yo seré como león a Efraín y como cachorro de león a la casa de Judá. Yo
yo arrebataré y me iré y tomaré y no habrá quien liberte. ¿Vieron esta pronunciación de Dios aquí? Lo que Dios está pronunciando exactamente es un juicio tanto a Efraín, reino del norte, como a Judá, por su condición delante de Dios, por su rebelión delante de Dios. Entonces, vean ustedes, hermanos, que el Señor aquí habla de quebranto en juicio, porque quisieron andar, dice la palabra, en pos de vanidades. Y vamos a comprender primeramente de qué vanidades bíblicamente está hablando aquí la palabra del Señor. Por lo menos hay 5 cosas que también apuntan a nuestra vida en esta noche y que debemos de escucharlas bien. Vanidades son los afanes que absorben nuestro tiempo y que nos alejan de lo que es verdaderamente importante en la vida. Existen ídolos hoy, y son ídolos que están en el corazón y que no necesariamente son ídolos como los que nosotros conocemos que adoró Israel, ¿verdad? Los dioses extraños, sino que son ídolos que creamos nosotros mismos en el corazón, que se convierten en afanes en nuestra vida y que nos desenfocan totalmente en nuestra vida cristiana. Vean, escuchen bien esto. Hoy el enemigo está usando formas, está usando maneras, está usando estructuras, está usando ideologías, está usando doctrinas erróneas, está usando pensamientos de error para desviar el corazón del creyente. O sea que uno debe de venir a la iglesia y uno debe poner atención a todo esto y uno debe observar la vida y debe poner atención a todo esto porque vea, hermano, estamos en tiempos difíciles y peligrosos. Esto no es un jueguito a ir a la iglesia. Esto es un asunto muy serio y nuestra vida está delante de Dios. Y porque Dios muchas veces está en silencio ante diferentes situaciones que hace el cristiano, no significa que Dios está ajeno a lo que está sucediendo. Ni Dios está ajeno a tu vida. Dios silenciosamente trata. Pero vea usted, porque Salomón habla de vanidades y Salomón también dice en Eclesiastés, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Vean ustedes que Salomón, en el momento final de su vida, que relativamente Salomón no fue un rey que vivió muchos años, murió relativamente joven, pero en esa edad en que murió Salomón, Salomón pudo experimentar y darse cuenta que todo lo que el hombre enfoca su vida, finalmente se convierte en una superficialidad y en una vanidad. Es como Dios reclamando aquí a Israel algo que Salomón dijo mucho tiempo después acerca de lo que se puede constituir la vida de uno cuando uno no pone atención verdaderamente a la corrección. Recuerden que la palabra del Señor siempre nos corrige para edificarnos, nos corrige para consolarnos o nos corrige para exhortarnos. Pero de alguna manera la palabra de Dios siempre tiene esas 3 direcciones en nuestra vida. Y fue el mismo principio que Dios usó en el Antiguo Testamento y lo sigue usando hoy por medio del Espíritu Santo de Dios. Vanidad son los afanes de nuestra vida, que a veces nos quitan nuestro tiempo, absorben nuestro tiempo y que nos alejan verdaderamente de lo más importante y trascendental de nuestra vida, lo que es trascendental, que es nuestra vida cristiana. Ponga bastante atención, nuestra vida cristiana es algo trascendental. Todo lo demás no trasciende. Nuestra relación con Dios es trascendental. ¿A qué me refiero cuando digo trascendental? Que todo en nuestra vida es temporal, transitorio y pasajero mientras estemos en este mundo. Pero hay algo a lo que usted tiene que enfocarse todos los días y es a lo que trasciende. ¿Qué es lo que trasciende? Nuestra relación con Dios. ¿Qué es lo que trasciende? Nuestro caminar cristiano todos los días. ¿Qué es lo que trasciende? Pensar que un día estaremos todos heredando la herencia que Dios ha prometido en la palabra del Señor y que para esto usted y yo tenemos que ser fieles hasta el final. Entonces, esta vanidad que son afanes de la vida nos desenfoca. Y si no le ponemos atención y si no los enumeramos, nosotros podemos ser cristianos de muchos años, de mucho conocimiento, pero perdidos en los afanes. O sea, en otras palabras, absorbiéndonos el tiempo en otras cosas
menos enfocándonos en el reino de Dios, que es la decadencia hoy de la iglesia cristiana. Que pareciera exactamente que lo que Dios dijo y toda la advertencia que Dios le dio a todas las 7 iglesias del Asia Menor en Apocalipsis es lo que estamos viviendo hoy. O sea, hoy estamos viviendo en tiempos en que nosotros debemos de escapar por nuestra vida, porque son tiempos difíciles. Hoy hay una guerra de ideologías terrible, y yo pienso que el ataque más grande hoy es a nivel ideológico. De un pronto a otro a alguien se le mete un pensamiento en el cerebro terrible, catastrófico. Y ese pensamiento que se le metió en su cerebro tiene que ver con alejarse de Dios o apartarse de Dios, o abrazar una doctrina de error. Pero son cosas, hermano, que están latentes ahí. Por lo tanto, yo hoy llamo la atención de todo el que está escuchando esta enseñanza para que nosotros nos centremos verdaderamente, porque alguien podría arrebatar tu corona y alguien podría sacarte a ti de la línea donde debes de caminar y correr con paciencia, porque finalmente esta es una carrera espiritual para heredar la vida eterna. Entonces vea que son cosas serias. Y aquí Dios confronta a Efraín y confronta a Judá, porque definitivamente el corazón del pueblo de Israel se había endurecido. Entonces, número 1, vanidad son los afanes. Número 2, vanidades son los esfuerzos humanos por buscar y construir la felicidad con nuestros propios medios, conociendo nosotros al Señor. Porque aquí el Señor está hablando a gente que lo conocía a Él. Número 3, vanidades pueden ser el conocimiento y el amor por lo material, que la gente lo usa como un intento para darle sentido a su vida. Número 4, vanidad puede ser los planes y los proyectos personales que no van conforme a la voluntad de Dios. Porque a veces tenemos muchos planes y muchos proyectos, pero ninguno de esos planes y de esos proyectos van alineados a la voluntad de Dios. Los hacemos a nuestra manera. Y queremos a veces obligar a Dios a que todo nos salga como nosotros queremos que nos salga, cuando Dios no está en el plan o no está en la voluntad perfecta. Y dice la palabra que una de las formas más correctas, o quizá la más correcta, de conocer cuál sea la buena voluntad de Dios en mi vida es renovando mi mente con la palabra. Así yo podré entender verdaderamente si yo estoy caminando en el centro de la voluntad de Dios. Número 5, vanidad es alejarnos de Dios para confiar y depender en lo transitorio de lo que nos sacia, de lo que simplemente es apariencia. Eso es vanidad. Es alejarnos de Dios paulatinamente. Usted sabe que sin darnos cuenta a veces el corazón descuidado se va alejando de Dios y no lo captamos, porque es paulatino, es poco a poco. Poco a poco se va alejando el corazón de Dios. No, ni siquiera nos damos cuenta. Pero a veces estamos poniendo la mirada en una cosa, en otra cosa, en otra cosa. Estamos tan atareados a veces pensando en cómo sacamos adelante nuestra propia vida, que nuestro corazón se aleja de Dios. Corremos para acá, corremos para allá, un afán por esto, un afán por otro, y no nos estamos dando cuenta, pero nos estamos desenfocando. Somos cristianos con convicción. Conocemos cuál es el plan de salvación, conocemos mucha Biblia, pero el corazón está apartado y cada vez más endurecido, y es paulatino. Pero entonces yo quiero que veamos, hermanos, aquí y apliquemos estos textos a nuestra vida, porque muchas veces, sin darnos cuenta, poco a poco, vamos nosotros perdiendo terreno en nuestra vida espiritual. Y entonces aquí el Señor utiliza algunas formas para hablarnos. Y veamos en la palabra de Dios, hermano, cómo Dios usa diferentes formas para atraernos a nosotros a Él. Es que quiero decirle esto. Vea, una vez que uno le ha abierto el corazón al Señor y uno le ha entregado su vida al Señor, olvídese, hermano, que usted y yo podemos hacer lo que nos da la gana. Bueno, podríamos hacer lo que nos da la gana en nuestra libre voluntad, pero el hacer lo que nos da a nosotros la gana y hacer con nuestra vida lo que nosotros queremos, siempre va a tener una confrontación de parte de Dios. Aún
como les dije anteriormente, en el silencio de Dios, cuando nos parece que Dios ni se mete en nada en nuestra vida y que podemos hacer lo que a nosotros nos dé la gana, y conociendo al Señor, a veces cuando hacemos un recuento de la vida, lo que encontramos es un terrible desorden de vida, porque hemos querido hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios. Entonces, claro, buscamos a Dios de un momento a otro porque le conocemos a Él. Entonces, pero venimos a la iglesia y lo buscamos para que nos ordene el terrible desorden de vida que nosotros mismos hemos construido porque hemos estado caminando, haciendo las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios. Entonces vea qué impresionante lo que Dios utiliza aquí, las figuras que Dios utiliza. Nos habla de la polilla, dice en el versículo 12, yo pues seré como polilla a Efraín, dice, y como carcoma a la casa de Judá. Usted sabe lo que es la polilla, porque el Señor también habla de la polilla, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, cuando en el ministerio público el Señor Jesús habla de la polilla. La polilla son insectos muy pequeñitos, usted lo ve ahí, la polilla, esos bichitos van dañando la madera silenciosamente, es paulatino. Aparecen, yo no sé si usted alguna vez ha visto que le ha caído polilla a algo de madera. Estuvieron ahí silenciosamente trabajando. Y de un pronto a otro usted ve como un polvito hacia abajo. Y es que paulatinamente han ido carcomiendo la madera. Y usted ni siquiera se dio cuenta. Vea la figura que utiliza el Señor aquí. Él dice, yo pues seré como polilla a Efraín y como carcoma a la casa de Judá. O sea, vea usted, hermano, que esto nos enseña que el Señor, para traernos a Él, obra en nuestro corazón, en nuestro interior, como dice aquí la palabra, y así como la polilla carcome por dentro de la madera, así el Espíritu Santo está trabajando interiormente, hermano, en nuestra vida y confrontándonos poco a poco. A veces la gente se pregunta, ay, pero ¿por qué me sucedió esto? ¿Por qué me pasó esto? Ese por qué, hermano, casi que le digo que tiene respuesta. Pero ese por qué son los tratos de Dios que como polilla, paulatinamente. Vean qué curioso, hermano, aquí Dios dice que como polilla yo voy a trabajar. Esta expresión, déjeme decirle, yo lo había leído muchas veces y no me había detenido a observarlo. Qué impresionante es saber que Dios está trabajando en el interior de nosotros cuando estamos haciendo algo incorrecto y a veces ni siquiera nosotros nos damos cuenta. Hay un pasaje en el libro de Proverbios capítulo 14, versículo 13. Si usted lo está anotando, para que usted lo anote ahí. Proverbios capítulo 14, 13. Dice, aún en la risa tendrá dolor el corazón. Vean qué bueno este pasaje. Dice, aún en la risa tendrá dolor el corazón. Y el término de la alegría es congoja. O sea, lo que nos está diciendo aquí la palabra del Señor es que aunque a veces la apariencia es de que todo está bien, dice el corazón no exactamente refleja lo mismo. Y aún cuando aparentamos estar alegres, hay congoja interior. Porque de alguna manera, óigame bien, Dios está utilizando esas cosas por las que nosotros pasamos, por nuestra propia decisión de hacerlo, para tratar interiormente con cada uno de nosotros. Vea qué impresionante. Quiero que vaya conmigo a unos pasajes que voy a agregar aquí, que están en Isaías capítulo 51, versículo 8. Mire lo que dice Isaías capítulo 1, versículo 8. Dice Isaías 51, 8. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. 51, 8 es 51, 8. Me pusieron 1, 8. Isaías 51, 8. Dice, porque como a vestidura los comerá polilla, como a lana los comerá gusano, pero mi justicia permanecerá perpetuamente y mi salvación por los siglos de los siglos. Quiero que observen bien este pasaje.
Este pasaje es como una ambivalencia de lo que Dios está diciendo aquí. O sea, Dios está hablando de un corazón desenfrenado y de una mente olvidada de Dios, pero está hablando también de la misericordia y de la justicia. O sea, estos tratos de Dios, cuando Dios dice, seré para ellos como polilla, es Dios mismo manifestando por medio de su trato una reacción en cada uno de sus hijos, mostrando misericordia y mostrando justicia en medio de todas las situaciones difíciles que Dios muchas veces permite que nosotros pasemos en la vida para llamarnos la atención y para que entendamos que nosotros únicamente necesitamos depender de Él todos los días de nuestra vida. Dígale al que está a su lado, tú y yo necesitamos depender del Señor todos los días de nuestra vida. Vea, dice, y también como carcoma, que es esa termita que devora la madera por dentro, que es una destrucción interna y oculta. Dios no siempre actúa inmediatamente, sino que Dios tiene tratos paulatinos con cada uno de nosotros para que entendamos. Cuando nosotros vemos nuestra vida así, la vemos delante del Señor, y no sé cuántos años puedas tener de conocer al Señor, pero cuando observas tu vida te das cuenta cómo Dios ha ido trabajando paulatinamente para hacernos reaccionar. De un pronto a otro, te despistas totalmente y te vas a hacer tus cosas. Pero ahí cuando estás haciendo tus cosas y estás enredado en un montón de situaciones en tu vida, Dios está haciendo lo de la polilla para hacerte volver. ¿Sabe qué nos enseña lo de la polilla? ¿Por qué dice Dios seré como polilla? ¿Sabe qué nos enseña lo de la polilla? Nos enseña misericordia de Dios. Misericordia. Porque quizá hemos hecho muchas cosas para haber quedado fulminados ya. ¿Cierto o no? Usted observa su vida y usted no dice, mire, con las cosas que yo he hecho ya de que Dios me hubiera fulminado. Dios ha estado trabajando como polilla, está mostrando misericordia para hacerte reaccionar, para que entiendas, para que entendamos que nosotros no nos mandamos solos, que nosotros no estamos aquí en esta tierra para hacer lo que a nosotros nos da la gana, que nosotros tenemos que aprender a depender de Dios todos los días de nuestra vida, porque el día, amado y amada del Señor, que usted y yo queramos vivir nuestra vida independientemente de Dios, todas las cosas empiezan a caminar mal. Pero entonces vea que hay dos cosas. Primero nos dice que como polilla y luego nos dice que como león. León, cuando la Biblia habla de león y Dios aquí se compara como león, entonces aquí, por ejemplo, lo que dice, Dios nos muestra dos formas claras. Dios trata con sus hijos para hacernos volver como polilla, pero también como león. León es el ataque repentino. León es aquello que necesitamos. Pero vea qué curioso, hermano, vea lo que es la Biblia, vea cómo la Biblia nos enfoca a nosotros de diferente manera. El león es usado en la Biblia de dos maneras. Dios se manifiesta hablándonos como león, usted ha oído hablar del león de la tribu de Judá, pero también hay otra figura de león en la Biblia. ¿Cuál es la otra figura de león en la Biblia? ¿Saben cuál es? La otra figura de león en la Biblia, ¿no saben cuál es? 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. ¿Qué dice 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como. O sea, en todos los términos el león es destructivo, pero aquí en esta figura de 1 Pedro 5, 8 nos está enseñando la figura del león tipo Satanás, pero en el pasaje que estamos leyendo de Oseas dice que Dios también será para su pueblo como león. Este es otro aspecto que tiene que ver con misericordia de Dios, igual que la polilla, solo que hay dos cosas que son ambivalentes. La polilla es un trato lento y el león es una expresión de Dios directa, repentina.
que tiene que ver con algo así, impresionante, ya, de momento. Y Dios actúa de las dos maneras. Eso es como cuando Dios le pregunta a uno, ¿usted cómo quiere que Dios lo trate? ¿Con anestesia o sin anestesia? Y a mí me parece que con anestesia es la polilla, ¿verdad? Con anestesia es la polilla, pero sin anestesia es el león. ¿A cuántos Dios los ha tratado sin anestesia en algún momento de su vida? Ah, ese es el león. Pero si uno no quiere con anestesia, Dios lo tratará sin anestesia. Pero de que Dios está trabajando en la vida de cada uno de nosotros, lo está haciendo. Y a veces ni siquiera lo captas, ni te das cuenta. Pero Dios te está haciendo pasar por diferentes situaciones para que reacciones. ¿Por qué usted está aquí? ¿O por qué usted está escuchando esta enseñanza? Porque usted sabe que usted necesita volver su vida al Señor. Porque de una u otra manera Dios ha permitido que pases por cosas para enseñarte que sin Él no somos absolutamente nada. Y si usted quiere, usted sigue viviendo a su manera, pero al final del camino se va a dar cuenta que la vida sin Cristo, hermano, por más locuras que usted haga, no tiene sentido si usted no vuelve su corazón al Señor. Vean, hay algunas cosas importantes aquí que quiero que reflexionemos con base a esto que les estoy enseñando. Para los que anotan, anote esto. Número 1. Dios es paciente, pero Dios no es indiferente. Y a veces pensamos que Dios es indiferente a lo que nosotros estamos haciendo. ¿Qué importa lo que hagamos? Yo creo que Dios ni se da cuenta. Dios no es indiferente. Es paciente, pero no es indiferente. ¿Qué significa eso? Que Dios comienza como polilla, pero puede terminar como león. Que la gracia tiene límites cuando uno persiste en querer seguir viviendo en rebelión. O sea, usted no puede estirar la gracia. Hay gente que estira la gracia y estira la gracia. En algún momento se le puede reventar, porque queremos estirar la gracia y vivir a nuestra manera. Entonces, vean este principio. Número 1, Dios es paciente, pero Dios no es indiferente. Dios está trabajando. Y los tratos de Dios son individuales con cada uno de nosotros. Le puedo asegurar en un 100% que todos los que estamos aquí sentados, más todos los que me están escuchando por la radio, más todos los que están viendo esta transmisión, tienen un trato de Dios. No es el mismo trato que Dios tiene conmigo, el mismo que tiene contigo, pero Dios está tratando con todos nosotros. Está tratando como polilla y como león. No se le olvide esto, pero está tratando con tu vida y con tu corazón. Para que no nos desenfrenemos. Porque cuando nos desenfrenamos, definitivamente el cristiano se desenfrena, Dios actúa como león. Entonces, principio número 1, Dios es paciente, pero Dios no es indiferente. Principio número 2, buscar soluciones humanas, que fue lo que buscó aquí Efraín y Judá. Buscar soluciones humanas a problemas espirituales, Dios lo ve como una necedad. Y ven que aquí pone el ejemplo de Asiria, porque Asiria era fuerte militarmente. Pero Asiria no podía sanar el alma enferma del pueblo de Israel. O de estos reinos divididos. Vea lo que dice el 13. Y verá Efraín su enfermedad y Judá su llaga. Irá entonces Efraín a Asiria y enviará al rey Jareb, mas él no os podrá sanar ni os curará llaga. ¿Qué buscó Efraín? ¿Qué buscó Judá? Recursos humanos. Y cada vez que usted quiera buscar recursos humanos, va a fracasar. Y esto fue lo que Dios enseñó aquí, porque aquí Asiria, aunque era fuerte militarmente, humanamente no podía hacer nada para sanar la enfermedad del pueblo. Era algo que Dios había enviado por misericordia. Qué impresionante, ¿verdad, hermano? Cómo nosotros estamos en este mismo contexto y cómo Dios trata de alguna manera. Una vez una hermana me dijo, nunca se me olvida, porque una vez una hermana me dijo por la radio, me dice, pastor, me dice, ore por esta enfermedad que yo tengo, me dice, porque yo le pido al Señor todos los días que si Él me mandó esta enfermedad, me dé fuerzas para yo poder resistirla. Y yo inmediatamente le dije, hermana, eso que estás diciendo es totalmente falso. Dios nunca envía ninguna enfermedad.
Dios no envía enfermedades. O sea, sería como una contradicción, ¿verdad? Que dice la palabra que Él llevó en su cuerpo nuestras enfermedades y que por su llaga fuimos nosotros curados, sanados, y pensar entonces que Dios me envía enfermedades. Dios no envía enfermedades. Dios no envía males a nadie. Dios permite, como polilla, situaciones en la vida de la gente para hacernos reaccionar. Una cosa es que usted diga, Dios me envió esto, otra cosa es que yo entienda que Dios permite situaciones en mi vida, porque Dios tiene tratos directos con cada uno de nosotros. Entonces, número 2, buscar soluciones humanas a problemas espirituales es necedad. Número 3, Dios a veces nos deja sentir las consecuencias de nuestras decisiones incorrectas para corregirnos. Vuelvo a decirlo otra vez, esto es muy importante. Dios a veces nos deja sentir las consecuencias de nuestras decisiones para corregirnos. Yo le llamo a esto amor firme, o sea, le llamo a esto como un amor obstinado de Dios para con nosotros. Aún así, por medio de esto, Dios permite diferentes cosas para que reaccionemos. Vea por ejemplo lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 6. Hebreos 12, 6. ¿Qué dice Hebreos 12, 6? Dice Hebreos 12, 6. Porque el Señor al que ama, ¿qué? Vea este pasaje. Márquelo ahí en la Biblia. ¿Qué dice Hebreos 12, 6? Que el Señor al que ama y azota ¿a quién? ¿Cuántos han sentido en algún momento la disciplina de Dios en su vida? Levante la mano. Es porque Dios te ama. Esa es la manifestación del amor de Dios. Para que nosotros reaccionemos. Número 4. La idolatría siempre lleva a juicio. No solo estatuas, sino idolatrías del corazón. Hay que soltar de nuestro corazón. Usted sabe que un hijo puede ser un ídolo. Usted sabe que un esposo puede ser un ídolo. Una esposa puede ser un ídolo. Una casa puede ser un ídolo. Un carro puede ser un ídolo. Un trabajo puede ser un ídolo. El dinero puede ser un ídolo. Pensamientos que te tienen atado a cosas pueden convertirte en un ídolo. Todo aquello que te quite la fuerza y el tiempo se puede convertir en un ídolo. No nos ven postrándonos frente a ningún ídolo, pero tenemos ídolos en el corazón que tenemos que despojar de nuestra vida. Ve, entonces siempre toda idolatría lleva a juicio. Ustedes vieron qué impresionante que lo primero que Dios le advierte al pueblo de Israel una vez que salieron de la esclavitud de Egipto es que no se mezclaran con gente extraña. ¿Ven qué impresionante? Este principio sigue estando intacto. Este principio sigue estando intacto. Dios le dice, no se mezclen con gente extraña para que no desvíen su corazón. Sigue estando intacto este principio. Usted camina con gente que no es compatible con la fe, le contaminan a usted el corazón. Y vea que lo primero que Dios habla es de la idolatría. Es lo primero que Dios habla al pueblo de Israel. Ellos venían de un contexto politeísta. Ellos venían con la experiencia de ver a los egipcios adorando un montón de dioses. Eso lo traían ellos en su mente y en su corazón, el pueblo de Israel. Y Dios empieza a tratar con ellos. Y Dios lo primero que les dice es, no se mezclen con gente que se van a encontrar en el camino, con gente extraña y con gente rara, porque te van a desviar el corazón. Bíblico 100%. Por eso uno tiene que vigilar el ambiente en el que uno se relaciona. ¿Cuál es el ambiente que usted tiene en su vida? No busque ambientes nocivos, porque esos ambientes nocivos te pueden sacar del propósito de Dios. No se relacione con gente que no tiene nada que ver con reino, con gente que no tiene nada que ver. Si usted se relaciona con ellos, relaciónese para hablarles de Cristo nada más. Pero no tenga camaradería con gente que no piensa y que no camina en la misma dirección que usted, porque le pueden desviar el corazón. Y de un pronto a otro usted se encuentra hablando un montón de tonteras que no hablaba antes. Le desviaron el corazón. Sucede en los trabajos, sucede en las comunidades, sucede, hermano. O sea, cómo uno tiene que tener cuidado de eso. Y usted sabe que el cristiano en esta parte occidental del planeta no tiene cuidado de eso. Te dice, mi mejor amigo, su mejor amigo, ni cristiano es y es su mejor amigo. O mi mejor amiga, ni cristiana es. Esas cosas no existen.
Uno tiene hasta que tener cuidado con quién uno se relaciona. Vea usted que Dios le dijo al pueblo de Israel, le dice el Señor, no se relacionen con extraños. Y fue lo primero que hicieron. Terminaron adorando los mismos ídolos que aquella gente extraña adoraba, porque su corazón se desvió. Es peligrosísimo a veces las decisiones que toma la gente. Peligrosísimo. Un día, eso lo he contado algunas veces aquí, pero lo voy a contar hoy. Un día una familia aquí al frente llegó y me dijo, pastor, es que Dios nos habló que nos teníamos que ir de la iglesia porque ya nuestro ciclo se cumplió en la iglesia. Imagínense, alguien llega y le dice a uno, Dios me habló, ¿y qué voy a decir yo? Si Dios te habló. La pregunta es que la gente usa Dios me habló como muletilla siempre. Si Dios verdaderamente te hubiera hablado, lo primero que sucede es que caes patas arriba, seguro. Pero la gente usa eso como muletilla, Dios me habló. No lo volví a ver nunca más hasta una vez que me los encontré en el supermercado, en un pasillo de supermercado. La señora no me vio, yo no sé, pero uno como pastor, a Dios le ha dado a uno algo en el corazón que vea, hermano, yo en mi corazón solamente sé amar. Yo me encuentro a alguien, tal vez que hace años hasta se pudo haber ido hablando un montón de tonteras y todo. Vea, yo me lo encuentro, yo lo abrazo, yo lo saludo y yo lo bendigo porque ese es el corazón de pastor. Y yo me encontré a esa señora y apenas me vio, yo no sé, porque la gente a veces lo ve a uno y como que trata de huirle. Yo más bien caminé para encontrármela de frente. Entonces cuando me vio, yo la saludé y le digo, hermana, qué bendición verte. ¿Cuánto tiempo tengo de no verte? Inmediatamente me dice, ay, pastor, usted no sabe lo que nos ha sucedido. Y empezó a llorar de una vez. Me dice, ¿se acuerda mi hija? Aquella chiquita que creció en la iglesia, sí. Dice, me quedó embarazada a los 16 años. ¿Y se acuerda mi hijo? El que venía a la red de niños está en drogas. ¿Y se acuerda mi esposo? Me dejó y se fue con otra. O sea, ese fue el testimonio que me contó. Yo saqué una conclusión de todo eso. Saqué una conclusión. No hay iglesia perfecta, no hay pastor perfecto, no hay gente perfecta. Esta iglesia no es perfecta, ni quien les predica a ustedes aquí es perfecto. Todos nos equivocamos y cometemos errores. Y desde que nosotros llegamos a un lugar, ya ese lugar dejó de ser perfecto. El problema es cuando tomamos nosotros decisiones en la carne, pensando o haciéndonos nosotros más sabios que Dios, y tomamos decisiones abruptas. Vea, hermano, esta historia que le estoy contando aquí, se la puedo reproducir en decenas de cosas que me he dado cuenta. Por decisiones incorrectas. Porque se toman a veces decisiones independientemente de Dios y son decisiones que Satanás utiliza para destruir a la gente. Y hay un montón de gente hoy, hermano, que no van a ninguna iglesia, se apartaron del Señor y no van a ninguna iglesia, conocen del Señor, estuvieron sirviendo al Señor y todo, pero Satanás le mintió en el camino. Yo no sé cómo va a ser Dios con esa persona. Dios en su misericordia creo que utilizará esto que yo les estoy enseñando hoy, que se llama la polilla o el león, para trabajar en los corazones de esa persona. Pero yo le quiero decir algo. Usted me dice a mí que usted conoce al Señor, y usted me dice a mí que usted recibió a Cristo en su corazón, y usted me dice a mí que usted sirvió a Dios y todo eso. Yo le digo amén. Pero yo quiero que usted y yo tengamos claro algo en esta noche. Dios con usted y conmigo va a tener trato siempre. Y Dios tendrá un proceso con cada uno de nosotros, hermano, que por más que usted quiera huir y por más que usted quiera desentenderse, le voy a decir algo, no se olvide de esta enseñanza. Como polilla Dios estará trabajando en su corazón, y como ladrón y como león Dios lo confrontará en algún momento, para que entendamos. Porque una vez que usted abrió su boca y abrió su corazón para decirle, Señor Jesús, yo quiero que seas el Señor de mi vida,
hasta ahí llegamos nosotros. Usted solo no va a poder caminar. A usted Dios lo va a interceptar en el camino, como interceptó a Saulo de Tarso. ¿Recuerda? Saulo iba todo feliz camino a Damasco. ¿A qué iba? Iba a matar cristianos. Para allá iba Pablo, a echarle carbón a todo el mundo para que siguiera apedreando y matando cristianos. Y Dios lo interceptó en el camino. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Duro te das cosas contra el aguijón. Y a partir de ahí, la vida de Pablo fue diferente. Dios libre, Dios nos tratara con nosotros, hermano. Nos desenfrenaríamos, se lo aseguro. Se lo aseguro. Vea, hermano, la gente deja de escuchar palabra un mes y al mes usted lo ve y ya usted no lo conoce. Si hay algo, hermano, que a uno lo hace perderse en la vida y desenfrenarse en la vida, es cuando usted deja de escuchar palabra. Usted deja de escuchar palabra de Dios y usted empieza a pensar un montón de tonteras. Ya tiene en la mente un montón de imágenes, un montón de cosas rarísimas. Y de un pronto usted está hablando un montón de cosas raras, porque cuando uno no escucha palabras se desenfrena. Por más que usted me diga que conoce, desde Génesis hasta Mapa, me puede decir usted que conoce la Biblia. Si usted deja de escuchar palabra, se desenfrena. Empieza a hablar empieza a hablar igual que como hablan los impíos. Empieza a hacer las cosas que hacen los impíos. Exactamente igual, se desenfrena. ¿Sabe por qué? Porque está en la Biblia. Mi pueblo pereció. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. Cada vez que nosotros rechazamos la palabra de Dios en nuestro corazón, viene destrucción. Entonces es cuando vienen los tratos de Dios directos al corazón. Yo nada más digo, Señor, gracias. ¿Sabe cómo yo oro? ¿Sabe cómo yo oro cuando yo sé que una persona se apartó? Yo le digo, Señor, trata con esa persona. Señor, sé como polilla para esa persona o como león para esa persona. Y eso no es juicio, son tratos de Dios para que reaccionemos. Dios libre, Dios nos tratara así. Hermanos, nos perdemos, se lo aseguro, nos perdemos. Nos vamos al infierno si Dios nos tratara así. Porque hay muchos hermanos que a estas alturas de la vida hasta le dicen, no, pastor, es que ya el infierno no existe. Yo le digo, sí, siga durmiendo de ese lado. O sea, son un montón de cosas, hermano, y son un montón de engaños de las tinieblas hoy, que nosotros tenemos que poner atención a todo esto. Número 5. El juicio de Dios no es caprichoso. El juicio de Dios es justo, con advertencias previas, con tiempo para arrepentirse. Pero si uno persiste, Dios actúa. Dios siempre da tiempo para arrepentirse. Pero ¿hasta cuándo usted estira la gracia de Dios? ¿Hasta cuándo? ¿Usted sabe por qué son necesarias estas enseñanzas hoy en la iglesia? Porque hoy en un montón de púlpitos le están hablando a la gente pura motivación y pura psicología, y no hay una confrontación a la palabra, y la gente sale de la iglesia a hacer lo que le da la gana, sale de los cultos a hacer lo que le da la gana, porque hay un montón de iglesias que tienen show montados, pero a la gente no es confrontada con la palabra. ¿Y de qué me sirve a mí que venir a la iglesia y que me digan, hermano, cuando usted salga, usted se va a encontrar ahí $1,000,000 ahí, tirados ahí en el zacate? Es pura mentiras. Eso no existe. Lo que existe es que usted vuelva su corazón al Señor y que usted le entregue su vida a Cristo y que usted se arrepienta verdaderamente delante del Señor, porque si el Señor viene en esta noche, usted tiene que estar listo para irse con Él. Eso es lo que tiene valor. No hay un montón de cosas que le dicen a uno para inflarle las emociones y el corazón. Usted se va todo feliz pensando algo que usted no es. Y esto cuando empieza el año. Yo le profetizo a usted que este año va a ser el año de la bendición más grande, que a usted se le van a abrir los cielos y que le va a caer toda la bendición de Dios. Depende, eso depende. Eso depende de usted. Eso depende de su vida. Eso depende de su sometimiento a Dios. Eso depende de su obediencia. Eso depende de cuánto verdaderamente usted camine con Dios. Porque esto no es una varita mágica y no es tocar un botón así como un automático. Dios me tiene que bendecir porque me tiene que bendecir y punto. Vea usted el reclamo que Dios le hace aquí a su pueblo. Se apartaron, buscaron alianzas humanas, buscaron formas humanas, buscaron al ejército de Asiria y a toda Asiria que tenía mucho poder para ver si podían quitarle la enfermedad. No pudieron. No es por formas humanas esto. Esto es por sometimiento a Dios. Y esto es por rendición al Señor.
Entonces, hermano, estamos en tiempos de volvernos verdaderamente al Señor. Que no le sea a usted venir a la iglesia como una costumbre y como nada más un momento más de que escuché, me entró por aquí y me salió por aquí y me fui para la casa. Que sea un tiempo verdaderamente de que volvamos nuestra vida al Señor, porque vea, hermano, el tiempo pasa y no vuelve. Y lo que usted pudo hacer hoy, quizá mañana no lo va a poder hacer. La vida va pasando y nosotros, todos, nos vamos desgastando todos los días. Todos los días. ¿Qué dice Pablo? Aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior se va rejuveneciendo. Pero le quiero dar una noticia: todos los días, cuando usted amanece, está un poquito más viejo y más vieja. Dígame quién no puede detener eso. Dígame quién. ¿Y cuántos años de la vida han pasado y usted los ha perdido? Y hay dos cosas que dicen que no vuelven: ni las palabras que uno dice, que ya usted las dijo, ni el tiempo. Y a veces estamos nosotros como estirando el tiempo, así como la gente estira la gracia, también estira el tiempo. Un día, y postergamos, tal vez un día, y tal vez un día, y ese día nunca llegó, y el tiempo pasa. Y de pronto otro usted dice: mira, yo antes me podía subir y bajar a este árbol rapidísimo, ya no puede hacerlo igual. Ya ha pasado el tiempo. Y así como pasa el tiempo, pasa tu vida. ¿Y cómo está tu relación con Dios? ¿Y cómo está tu vida delante de Dios? ¿Y qué es lo que estás proyectando a tu vida, a tus hijos, a tus generaciones en este tiempo? Y a veces cuando a uno le dicen, pastor, ore porque quiero tener un hijo, yo me pongo a pensar en eso, hermano. Qué responsabilidad tan grande es tener un hijo en este tiempo. Imagínese usted, supongamos que en 20 años no haya venido el Señor. Imagínese lo que un chiquito va a ver dentro de 20 años. Si usted ha visto esto que nunca se imaginó que iba a ver en esta época, imagínese lo que viene. Imagínese cuánto verdaderamente tenemos que tomar en serio este caminar con el Señor, para que las generaciones que vienen se encuentren caminando en la fe no fingida, como le dijo Pablo a Timoteo, de tu mamá Eunice y de tu abuela Loida. En esa fe no fingida. Que si hay algo que usted puede dejar como legado, es esto, a las generaciones que vienen. Que los hijos caminen en el temor de Dios y que vuelvan su vida a Dios. Todo lo demás, hermano, es pasajero. También dice que le quiere dejar una herencia a su hijo, que usted quiere que sus hijos estudien. Todo eso es buenísimo, pero eso es pasajero. Preocúpese por lo que trasciende y por lo que es para siempre, para que su generación y sus hijos un día, cuando usted no esté en esta tierra, ellos caminen en la justicia de Dios y caminen siendo hombres y mujeres que amen a Dios con todo el corazón. ¿Sabe quiénes son los únicos que pueden fomentar esto? Nosotros mismos. Tu vida delante del Señor, tu caminar delante del Señor. Usted le pregunta: ¿qué quiere usted para su hijo? No, yo quiero lo mejor para mis hijos, que sean muy bendecidos mis hijos. Camine con Dios para que sus hijos vean que esto no es un vacilón, sino que esto es una realidad de todos los días, de caminar con Dios todos los días de nuestra vida. Y cada vez, entre más días pasan, más nos damos cuenta. Yo no sé si a usted le sucede lo mismo que me sucede a mí, pero cada día que pasa nos damos cuenta que aún más necesitamos depender de Dios, que no podemos dar un paso en nuestra vida si Dios no está presente, que no podemos tomar una decisión si Dios no está presente, que no podemos dejar que el corazón se desenfrene como le sucedió a Efraín y a Judá, que finalmente quisieron hacer a su manera todas las cosas. Tenga presente que Dios está trabajando y lo va a seguir haciendo en su vida, y lo va a seguir haciendo en su casa, y lo va a seguir haciendo en su familia. Seré como polilla, dice el Señor, y también como león, para que reaccionemos y entendamos que nosotros no nos mandamos solos, que Dios está al control de todo. Amén. Póngase de pie.